Ya está con nosotros el doctor Isidro Trujillo, él es abogado y estaremos abordando sobre esos préstamos entre particulares, cuánto se considera que podría caer en usura. Él nos los va a decir, además de la ley que rige de esos préstamos entre particulares. Quien regula es el Banco Central también, quien estipula la tasa de interés. Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de la usura estamos hablando de una conducta típica de delito, es decir, un acto delincuencial de las personas que se aprovechan muchas veces de la necesidad de los ciudadanos que por una u otra razón no pueden acceder a los tipos de préstamos que ofrece o los créditos que ofrece la banca o el sector financiero formal. Doctor, iniciamos con esto de la ley de préstamo entre particulares. Hubo una reforma, ¿nos explicaba usted? Sí, la ley 176, que es la ley de préstamo entre particulares, tuvo una reforma en ciertos artículos a través de una ley que fue aprobada en el año 2013, entró en vigencia en agosto, que es la ley denominada Ley de Protección al Usuario Consumidor. Okay. Entonces, una de las reformas importantes que hablamos ahí es el tipo de autorización que tiene un prestamista particular para efectos de ejercer el cobro de intereses, porque la ley 176 decía que las personas que se dedican a este tipo de actividad sin que sea ilícito, o sea, sin que entre en usura, tienen la oportunidad de poder prestar a un porcentaje de interés normal de lo establecido por el Banco Central de Nicaragua para el sector formal, que es los bancos, y un 50% más de esa cantidad. Sin embargo, la reforma permite que se cobre el 100% más. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el mes de mayo ahorita el Banco Central de Nicaragua ha establecido una tasa preponderada que oscila entre el 12.40% y el 12.62%. Va en detrimento del tipo de crédito, si es a largo o corto plazo. Ahora, con esta ley que estoy explicando, la reforma en el 2013, le permite que al prestamista particular pueda cobrar el 100% más. Automáticamente sumamos a un 24.80% como mínimo, o en los préstamos de corto plazo, y en los préstamos a largo plazo como máximo a un 25.20%. ¿Qué significa esto? Que esto es en el año, sí. Porque no vayamos a confundirnos. Sí, porque en un mes va a llegar alguien a decir vamos a cobrar el 20 o el 25% mensual, que es lo que acostumbran, porque ese ya es un crédito usurero, constituye delito, hay cárcel por este tipo de delito, y lo que tenemos que hacer es un ejercicio matemático fácil. Poniéndonos al máximo el 25.20%, tenemos que dividirlo entre los 12 meses y nos va a dar un resultado de un poquito arriba de los 2% mensual, que es el máximo que se puede cobrar en concepto de interés. Es decir, por ejemplo, si yo hago un préstamo a un particular de $20 para pagarse en un mes, entonces en el próximo yo voy a pagar $22.2. Bueno, ¿así sería? Como máximo. Como máximo, sí, como eso máximo. Es lo máximo. Máximo es, estamos hablando del 5.20%, estamos hablando de 5 córdobas, ¿ya? Con 20 centavos. Eso es lo que... perdón, $5 con 20 centavos. O sea, 25 y pico dólares por ese préstamo que yo hice de $20. Es correcto, pero eso ocurre que anual. Porque anual. Si ahí lo convertimos en mensual, es mucho menos. Es menos, entonces. Ya, sí, entonces eso es, porque si lo hacemos mensual, estamos cayendo en el delito de usura que tipifica el Código Penal de la República de Nicaragua en el artículo 263. Establece cuál es la conducta delictiva que constituye el delito de usura. Pero ¿cómo hacer? Porque eso es algo... Y las penas que hay también ahí. Eso es algo que mucho manejamos en nuestro país. Hay una cantidad importante de personas que es parte también de su trabajo, el préstamo entre particulares, y eso se da también la especulación en esto o en la usura, como usted lo dice. Pero ya le hago la pregunta después de esta llamada. Adelante, le escuchamos. Bien. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Aló, sí, buenos días. Adelante, estamos al aire. Escúchenos a través de la bocina de su teléfono, por favor. Es que es una consulta. José. Quizás le subimos un poquito acá, por favor, el retorno para comprender un poquito mejor la llamada. Le habla José, le digo, de aquí, de León.
Una consulta. Yo presté 4.000 pesos. Ya. Y a mí me estaban cobrando un interés del 3%. Mi cuota era de 400 colas y el prestamito. Y en el mes se me fue consumiendo, se me fue acumulando, se me fue 2 meses, 3 meses, porque no. La cosa es que él me llegó cobrando de los 4.000, me cobró 8.000 pesos. Ya. Entonces, y como tenía garantía, un equipo de sonido lo perdí porque él me dijo que ya no se podía y yo tenía el dinero para sacarlo y él me dijo que ya no se podía, que ya lo había perdido. ¿Cómo no? Bueno, Es otro tipo de préstamos cuando se... Lo poco que pude entender de que hizo un préstamo de 4.000 córdobas, le estaban cobrando el 10% y eso se le vino acumulando. Y dejó entonces, un equipo de sonido. Dejó un equipo de sonido y posteriormente se lo quitaron. Miren, ese es otro verbo rector del tipo penal de la usura, que establece que esa capitalización de intereses permite también de que sea una persona procesada por el tipo de delito, porque no se pueden capitalizar intereses sobre intereses, que es otra conducta del tipo penal. Entonces, él automáticamente tiene acción para poder acusar en la vía penal. Pero será, porque no tiene para pagar el préstamo, menos tendrá para pagarle a un abogado. Claro, por eso no, esa es una de las no dificultades que enfrentamos acusaciones. realmente en la vida real, pero sí, él tiene derecho a poder reclamar por la vía penal esa acción de la cual ha sido víctima. Puede ir a la Defensoría Pública a la interponer Fiscalía. la denuncia, a la Fiscalía. La policía, porque lo puede hacer por la vía administrativa, lo ejecuta la Fiscalía, o lo puede hacer con un abogado particular. No, pero si él no tiene un abogado particular porque no tiene dinero para... La vía administrativa, policía, fiscalía. Okay. Esa es la vía que tiene que funcionar. Usted me decía de que con relación a los préstamos que se hacían, que si es de la vida cotidiana, pues mire, la verdad es que esta conducta es permitida. De los que trabajan para hay gente que vive para de llevar eso. a sus casas. La conducta es permitida, o sea, el negocio, el tipo de transacción es permitida, siempre y cuando no se salga de los parámetros establecidos como máximos para efectos de cobrar los intereses. ¿Y quién regula eso? Intereses corrientes o intereses moratorios. ¿Quién regula eso? Porque hay cantidad de personas que nosotros conocemos que hacen préstamos entre particulares, pero yo no veo ninguna institución que diga, mira, vamos a tener, o hay alguna organización de prestamistas particulares que diga, nos regimos por el Banco Central, nos está supervisando el Banco Central o la Intendencia de Bancos. Es que mire, no sé. el mismo Banco Central tiene participación desde el momento de que el Banco Central de Nicaragua es quien establece las tasas preponderadas para poderse cobrar con el concepto de intereses corrientes, intereses moratorios. Sí. Ahí tiene la participación el Banco Central y después tenemos las leyes para poder accionar en la vía civil, en la vía penal, cuando nos vemos involucrados en un tipo de esta materia, sea acción civil o sea acción penal. Entonces, sí está regulado por el Banco Central de Nicaragua porque esas tasas preponderantes se viven actualizando y hay veces que están más altas, hay veces que están más bajas. Por ejemplo, ahorita es lo que tenemos para el mes de mayo, pero hay veces que bajan también. Entonces, sí hay una actividad de parte del Banco Central y la ley le permite que sean ellos quienes tengan que regular esto. De ahí, la persona que se siente agraviada por un tipo penal aquí o por un tipo penal que sea, o la usura o el fraude por simulación, que es otra conducta que se utiliza para querer evadir, esconder la actividad delictiva, entonces tiene que hacerlo a través de los tribunales. Ok, eso es más cansado y más caro, me imagino. Sí, es más caro, pero es parte de la conducta, porque mire, a veces, yo lo dije en una ocasión, creo que aquí en este mismo medio de comunicación, los abogados tenemos un tipo de participación como cooperadores necesarios a veces para que se dé el delito. Y pues yo insto a mis colegas abogados que también hagamos de nuestra parte para efectos de corregir, porque si el Estado hace su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también como representantes, notarios, que estamos investidos de fe pública y hacer buen uso del derecho, pues, o lo que se nos permite como notario. Entonces, en ese sentido, muchas veces los abogados lo que hacemos es capitalizar desde el inicio del crédito intereses, y eso es un fraude por simulación. Porque, ¿cómo así? Cuando hablamos de capital, mire, por ejemplo,
Yo he visto escrituras en donde aparecen abogados que le dicen, ok, voy a prestarle a usted $10,000, le llega a explicar al abogado, a la otra parte, y a un interés le dice del 10% mensual. Como eso no es permitido y es delito, mire, lo que usted le sugiero que haga o hacemos es una escritura donde diga, calculamos cuántos meses va a tener usted ese dinero, se suma esa cantidad de meses en concepto del 10% del interés. Por ejemplo, se hacen $18,000, ponemos de un solo, que el crédito no es oneroso. Okay. El crédito es únicamente un préstamo entre particulares, por amistad, por lo que sea, y es una cantidad de un solo de $18,000. Como algo simbólico sería. Algo simbólico, se le suma y no más. Entonces, eso es capitalizar intereses y eso es prohibido. Eso es prohibido realmente, también parte del tipo penal. ¿Qué es lo más recomendable tanto al prestamista como al que va a solicitar ese préstamo entre particulares? No hacia el banco, porque con el banco hay otras políticas, ¿no? Sí, otras políticas. Y otras instituciones que regulan. Sobre todas las cosas, a la población usuaria lo que se le recomienda es educación financiera. Porque muchas veces caemos en un error de querer ir a hacer otro préstamo, a veces usurero, para efectos de sufragar otro crédito. Y entonces estamos pagando ya un usurero, y por tapar ese hoyo, destapamos otro hoyo más grande. Y entonces nos vamos endeudando, caemos en la agonía lenta de la cobranza y todo lo que vivimos, el estrés que nos causa toda esa actividad, producto de una mala administración o mala educación financiera. Y con relación a las personas que se quieren dedicar a este tipo de actividad, es una actividad lucrativa, genera dinero suficiente. Yo lo que les puedo recomendar es que no caigan en abuso, porque al caer en abuso, caen en un delito penal que ponen en riesgo no solo su capital, sino que ponen en riesgo hasta su libertad física. Y eso pues no es correcto, ponen en riesgo muchas cosas, su reputación, su libertad física, su libertad financiera y muchas cosas que se ponen en riesgo haciendo esta actividad fuera de los parámetros establecidos por la ley. Que respetemos lo que dice la ley y que vivamos de eso porque es una actividad legal. Mientras no rompamos los parámetros establecidos para efecto de cobrar los intereses, sean estos corrientes o moratorios. ¿Cómo no? Porque es parte también de una forma de trabajo que tienen, claro, ¿verdad?, algunas de las personas. Muchísimas gracias, doctor Isidro Trujillo, por esa importante información que nos ha brindado, que nos ha compartido. Recuerden también, hay que honrar las deudas. Las personas que hacen préstamos, solicitan préstamos, hay que honrar las deudas y no hay que venir, como usted decía, sufragar un préstamo con otro, porque al fin y al cabo nunca vamos a salir de ese círculo vicioso de los préstamos. Vámonos de inmediato con los chicos que están al otro lado del estudio. Adelante, Einer y Jimmy.